sino para ruina de los oyentes. Sinceramente, tú lo que tienes es que decir que no contiendan. Yo te puedo leer un versículo que va mucho mejor allí, que está en Jacobo. Si quieres lo podemos leer un momentito. Muy bien, muy bien. Sí, que la idea que yo entiendo de ahí es que podamos discernir, debatir, hablar, tratar estas cosas, pero que siempre tengamos cuidado que finalmente el oyente sea edificado y no destruido, y que si alguien nuevecito en la fe nos está escuchando, dicen, mire, pero estos cristianos se dan con un palo en la cabeza, ¿para qué me voy a hacer cristiano? Si lo que entienda que por el contrario, lo que tratamos es de mantener la casita bien arreglada, ¿no? Que no tengamos cosas de las cuales avergonzarnos. Entonces, que tratamos nuestros asuntos con la mayor pulcritud y decencia con que nos sea posible. Pero usted dice que en Jacobo, que es el mismo apóstol Santiago en otras Biblias, me va a regalar un texto bíblico. A ver, ¿cuál sería? Bueno, yo no sé si es Jacobo o es Judas. Un segundo que lo estoy buscando. Es en Judas, en el versículo número 3. Judas no tiene capítulos porque no es sino un solo capítulo, y cuando hay un solo capítulo no se numeran. Para que haya uno es porque hay un 2. Entonces, el versículo de Judas, ¿número qué? 3. Judas, versículo 3 dice, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, tuve necesidad de escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Bueno. Sí. Sí, ve como Carolina Carolina se está burlando de bien. No, lo que pasa es que es verdad, nosotros tenemos que, no podemos contender sobre palabra, pero sí debemos contender para defensa de la doctrina, porque si la doctrina no la defendemos nosotros, ¿quién la defiende? Bueno, entonces la doctrina no la defendemos nosotros, ¿quién la defiende, don Nicetti? Es verdad. La iglesia es un baluarte de la verdad, es un baluarte de la verdad, es un fuerte, una fortaleza de la verdad. Si nosotros no defendemos eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las herejías católicas romanas? Por ejemplo, que dicen que Jesús es hijo de María. ¿Qué vamos a hacer cuando la iglesia cristiana evangélica acepta esa herejía? Y en la declaración de Westminster dice, y esto lo dicen teólogos de una categoría tan fuerte como la de Schaffer, dicen que Jesús tiene la esencia de María, y eso es un grave pecado. Eso es una cuestión de decir, de adjudicarle a la naturaleza de Jesús el 50% pecaminosa, es decir, que no tiene una sangre divina. Es decir, que Dios Padre no fue su padre y su madre, que fue solamente su padre. Es decir, que ¿cómo se llama? Melquisedec. Sí, señor. Era sin padre solamente, pero la palabra de Dios dice, Melquisedec sin genealogía, sin padre y sin madre. Entonces nosotros tenemos que defender, así yo quiera muchísimo a mi hermano Schaffer, tengo que decirle, maestro, usted aquí está pelado. Claro, ahora vamos a hacer lo siguiente. Tengo a 105 personas en este momento en el chat conectadas. A ver si les suena esto más conciliador, porque la Biblia no se va a contradecir. Por un lado, tenemos entonces que, dice Timoteo, que evitemos esas vanas discusiones. Cuando dice vanas es que no aprovechan para nada. Esas vanas discusiones que en lugar de alimentar la fe en la audiencia la destruyen. Pero en segundo lugar también Judas nos está diciendo hay que contender por la sana doctrina. Esté dispuesto a pelear, a defender. En cierto sentido nos está diciendo que seamos apologistas. Y la apologética es la defensa de la fe. Y tenemos que defender la fe. Entonces, un término conciliador sería, estamos llamados a defender la fe, a pelear por la fe, a combatir y a dejar en alto los principios de la sana doctrina, pero teniendo siempre cuidado de hacerlo de manera tal que no destruya a la gente y no la deje confundida, sino que al contrario, sirva para bien de la gente, el bienestar, para que espiritualmente sean edificados y no destruir a los demás. ¿Está de acuerdo o quiere corregir algo?
No. La autoridad la da solamente Dios para edificación. Yo, por ejemplo, no puedo contender sobre palabras u opiniones, pero sí tengo que decir, por ejemplo, que mi consejo directo que está en la Biblia y es producto de la experiencia, es que en la medida que usted oiga un evangelio no relacionado con el dinero, será más sano y más puro. En la medida que usted oiga y siga un evangelio no relacionado con el poder personal, con las ansias de éxito, de ser aceptado, sino que vea usted una humildad dentro de la persona que predica el evangelio con el ejemplo, como en el caso del hermano Díez. Yo lo conocí a él, yo lo conocí en su casa en Madrid, fui a verlo, y tiene razón lo que dice, tiene autoridad para hablar. El hermano vive en unas condiciones de verdad bien humildes, déjame decirte, y era en su tiempo millonario, pero vive en unas condiciones bien humildes. Posiblemente él esté un poco equivocado en cuanto a la misión de la iglesia aquí en la tierra, y esas cosas yo no las voy a discutir, pero el testimonio que él tiene, él es un hombre sincero, es un hombre que predica con el ejemplo. Entonces, lo que tenemos que enseñar son esas cosas, cosas que hemos recibido de legado, verdades fundamentales, como en el caso del hermano Ignacio Guevara. Son verdades conmovedoras que debemos defenderlas. ¿Frente a quién? Frente a la mentira, Donizetti. Es que yo los ejemplos que pongo los he puesto porque son seres mentirosos y perversos, son seres dañinos. Está bien. Esto está haciendo un daño terrible a los oyentes. Mire, Carlos, nos fuimos hasta las 9:07, pero entendimos esto. Carlos, cuando habla de Miguel, se refiere al señor Miguel Díez, quien es el fundador de Remar. Es una fundación que está por el mundo entero y se llama Remar porque es rehabilitación de marginados. Un hombre que, como decía Carlos, era prácticamente millonario. Podía darse la gran vida, pero ha dado todo para la obra del Señor, trabajando por gente que no tiene que comer, donde dormir, drogadictos, homosexuales, gente que está tirada en la calle, y ellos están trabajando en el mundo entero por eso. Y entonces don Miguel Díaz es un hombre que es incapaz de apropiarse de un centavo de la obra de Dios para beneficio o lucro propio. Casos también como el de Ignacio Guevara, que ya falleció, un hombre que entrevisté una vez en la radio junto con Carlos. Éramos los tres en la radio en una entrevista. Ya hace unos meses atrás don Ignacio Guevara falleció muy ancianito, pero fue un hombre que fundó casi 1000 iglesias por el mundo entero, un ex policía que se dedicó a fundar iglesias y nunca quiso que lo llamaran apóstol, y siempre conservó su humildad, su integridad, y nunca se apropió de un centavo indebido. Acabo de conocer, por ejemplo, caso ahora cercano en Tandil, Buenos Aires, al pastor Sebastián Cáceres. 50 años acaba de cumplir la iglesia que él fundó en Tandil, Buenos Aires, y un hombre que nunca se apropió de un centavo de la obra, ni que trabajó por fama o por títulos, ni nada por el estilo, sino que él y su esposa Rosita dedicaron todo su amor a la obra del Señor y para servir al Señor que tanto ama. Y así pudiéramos citar muchos casos honrosos que nos inspiran, que son un ejemplo para nosotros. Bueno, Carlos, esto cada vez se pone más interesante, como que nos vamos calentando, como que vamos entrando esto se pone bueno. Ya 108 personas aquí en el chat en este momento, y como que va adquiriendo el color que a usted le gusta, me parece. Bueno, yo solamente puedo dar gloria a Dios por ello, y ojalá que Dios te dé, bueno, ora al Señor. Tenemos que orar mucho por Donizetti, Carolina. Claro que sí. Muy bien. Dice Jaime Fabián Pino Mera, ¿podríamos orar un ratito, porfa? Sí, necesitamos de verdad orar. Carlos, un abrazo para usted. Que tenga un excelente almuerzo. Saludos cordiales a todos los queridos radioescuchas de vivelaestereo.com. Sigue en contacto con nosotros.